Hola, mi nombre es Morena, bienvenidos a mi taller. Gracias Bruno por ayudarme con la presentación. Hoy vamos a confeccionar esta mochila de tela súper fácil e ideal para la vuelta al cole. Para este proyecto vamos a necesitar cortar rectángulos de tela. Aquí les dejo el enlace para que vean la técnica de corte. Gracias por ver el video, no olviden poner me gusta y suscribirse para recibir notificaciones. Manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar son 2 rectángulos de tela plana del tamaño que deseen, regla, cinta o cordón para las manijas, alfiler de gancho, alfileres, tijera, hilo, tizas, cinta métrica, plancha y máquina de coser. Para las manijas cortar 2 tiras que abarquen el largo por el ancho del rectángulo por 2. Arriba, donde vamos a realizar la apertura de la bolsa, marcar 3 líneas paralelas, la primera a 1 centímetro del borde, la segunda a 3 centímetros de la primera y la tercera a 3 centímetros de la segunda. Repetimos la operación en el rectángulo de abajo para que nos sea de guía a la hora de realizar el dobladillo. Abajo y en los costados, donde vamos a poner las presillas, marcar a 3 centímetros del borde un espacio de 1 centímetro. Esta marca va a ser nuestra referencia para colocar la presilla donde vamos a pasar la cinta o cordón para las manijas. Repetir la operación en el margen opuesto. Arriba, en la apertura de la bolsa, donde dibujamos las líneas, colocamos el primer alfiler hacia lo largo en el primer centímetro y el segundo y tercer alfiler atravesados sobre la segunda y tercera línea, de forma que al llegar con la máquina a estos puntos dejemos un espacio sin coser. Continuamos colocando alfileres a lo largo sobre los laterales y abajo de la bolsa. Al llegar a la apertura del lado contrario al que comenzamos, colocamos los alfileres de la misma forma que al principio, dejando libre el margen superior donde va a estar ubicado el cierre de la bolsa. En la parte de abajo donde hicimos las marcas de 1 centímetro para las presillas, vamos a realizar un pequeño corte como de 3 milímetros para el espacio donde vamos a colocar las mismas. Para armar las presillas vamos a marcar al hilo un rectángulo de 5 centímetros de ancho y como mínimo 10 centímetros de largo. Para el armado de las presillas, primero doblar a la mitad y planchar, abrir y hacer coincidir los extremos en el centro de la marca por donde hicimos el doblez. Planchar nuevamente y doblar a la mitad. Finalmente pasar la plancha. Cosemos la presilla por la abertura y al borde. Vamos verificando por el lado del revés que la costura de abajo agarre ambas capas de tela. Repetir la operación solo de forma decorativa en el lado opuesto donde se encuentra el doblez de la tela. Finalmente, para terminar las presillas, cortar 2 tiras de 5 centímetros. Para el armado de la bolsa, comenzar a coser a 1 centímetro del lateral y con un remate. Continuar dejando sin coser el espacio entre la segunda y tercera línea. Rematar al principio y al final de la abertura. Seguimos desde la tercera línea hasta aproximadamente 3 centímetros antes de llegar a los pequeños cortes que indican la ubicación para las mismas. Con la aguja clavada en la tela, para evitar que se nos mueva el rectángulo, colocamos la presilla a la mitad con el doblez hacia adentro de la bolsa y dentro de las 2 telas. Realizar un remate sobre la misma para sujetarla bien y evitar que se descosa. 1 centímetro antes de llegar al borde inferior, levantamos el prensatela con la aguja clavada y volteamos. Continuamos realizando la costura por el margen inferior y al llegar 1 centímetro antes del margen opuesto, voltear para continuar por el otro costado. Antes de seguir, preparar la presilla en su posición y rematar sobre la misma. Continuar un poco antes de la tercera línea, rematar, levantar el prensatela y colocar la aguja en la segunda línea, de modo que nos quede el espacio sin coser, que al voltear va a ser nuestro acceso para pasar las tiras. Rematar y terminar de coser con remate. Recuerden siempre cortar los hilos a medida que terminamos una operación. Voltear la bolsa y con la plancha a temperatura media abrir las costuras de los laterales en ambos lados. Luego vamos a realizar un dobladillo de 1 centímetro en todo el contorno y lo vamos a ir planchando para fijarlo. Finalmente realizamos un segundo doblez de 3 centímetros de ancho y planchamos en todo el contorno.
Comenzamos con un remate a coser el dobladillo de la abertura por el derecho de la bolsa. Empezamos por el costado y continuamos por todo el contorno hasta llegar al principio, donde vamos a terminar de igual forma con un remate. La costura del dobladillo tiene que quedar a 28 milímetros aproximadamente del borde, de modo que la misma, pero del lado del revés, quede dentro del dobladillo sujetando ambas capas de tela. Para coser parejo nos podemos ayudar con las marcas que trae la máquina o también las podemos trazar previamente con una tiza. Emprolijamos cortando los hilos que queden sueltos y para finalizar con la ayuda de un alfiler vamos a sacar las puntas que están hacia adentro en las esquinas de la base de la bolsa. Para colocar las manijas en la bolsa nos vamos a ayudar con un alfiler de gancho. Sujetamos la tira o cordón y lo pasamos por uno de los agujeros del costado. Dar la vuelta completa y salir por el mismo lado. Pasar el alfiler por la presilla y hacer un nudo que quede bien asegurado. Realizar la misma operación del lado contrario al que comenzamos. Recortar un poco el excedente que quedó en los nudos y deslizarlos hasta que queden escondidos dentro de la abertura. ¡Listo! Hasta el próximo tutorial.